Hermanos, hoy vamos a hablar acerca de las diferencias entre pentecostales y carismáticos. Todos aquellos que afirman que todos los dones del Espíritu Santo registrados en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios siguen vigentes, incluyendo el don de lenguas y el don de profecía, son carismáticos por el hecho de que creen en los carismas, que es el término griego para dones. Pero todos son pentecostales. ¿Cuál es la diferencia entre pentecostal y carismático? Bueno, para empezar tenemos que entender de que el pentecostalismo surge como un movimiento a inicios del siglo XX y surge justamente de otro movimiento, que era el movimiento de las iglesias de santidad, que eran grupos de origen wesleyano que se habían separado de la iglesia metodista y que consideraban que la iglesia metodista se había aburguesado, se había alejado de sus parámetros originales y por lo tanto ellos buscaban volver a las raíces wesleyanas. Dentro de estas iglesias del movimiento de santidad perduran hasta el día de hoy, por ejemplo, la iglesia de los peregrinos, la iglesia del Nazareno y la iglesia wesleyana. La iglesia de los peregrinos se ha fusionado con otras iglesias wesleyanas para formar la iglesia wesleyana en los Estados Unidos, aun cuando hay países como en el Perú, donde ellos siguen manteniendo su nombre original de iglesia de los peregrinos. Pero dentro de esas iglesias, a su vez, se formó otro movimiento décadas después, que empezó a enfatizar la acción del Espíritu Santo y el uso de todos los dones del Espíritu Santo. Y ese movimiento se conoció como el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal, su nombre lo deriva obviamente del día del Pentecostés, que está registrado en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles y ellos empezaron a hablar en otros idiomas. Es muy importante el término pentecostal porque es justamente este don de hablar en otros idiomas o en otras lenguas desconocidas el que pone su sello distintivo a este movimiento. Ellos consideraban de que el cristiano, el creyente, ya podría tener el Espíritu Santo, pero no iba a poder desarrollar sus dones, específicamente el don de hablar en lenguas, si es que no pasara por una experiencia post-conversión llamada el bautismo en el Espíritu Santo. Esta experiencia post-conversión produciría el hablar en lenguas como su evidencia inicial. Entonces, característica básica del movimiento pentecostal, el hablar en lenguas como evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Ante esto, hubieron luego, en la década del 50 y 60, otros movimientos que enfatizaron el uso de los dones en diferentes iglesias cristianas. Pero la diferencia con el movimiento pentecostal de inicios del siglo XX fue de que ellos dijeron, creemos que todos los dones siguen vigentes, incluyendo el don de lenguas, pero no consideramos que el don de lenguas sea evidencia de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo. El don de lenguas es un don más y por lo tanto no podemos exigir a todos que hablen en lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu. Los pentecostales, ellos se basan en dos relatos de Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles capítulo 8 y en el capítulo 19, cuando las personas después de haber recibido el Espíritu Santo empiezan a hablar en otros idiomas. Ahora, habría que analizar si estos relatos son relatos descriptivos que describen hechos ocurridos en ese momento o son prescriptivos, es decir, son normas, mandatos para todos los tiempos. Nuestros hermanos pentecostales los ven como algo prescriptivo, como un modelo a seguir, mientras que
personas de otras confesiones cristianas, simplemente vemos estos relatos como descriptivos. Muy bien, los carismáticos también los ven como descriptivos, aun cuando ellos afirman de que estos dones siguen vigentes. Entonces, esa es la primera diferencia, la evidencia inicial y el hablar en lenguas. La segunda diferencia es en cuanto a la soteriología. Por su origen, como dijimos, el movimiento pentecostal bebe del wesleyanismo. Es cierto que hubieron también grupos pentecostales que salieron de las iglesias bautistas, sobre todo de las iglesias bautistas conformadas por personas de raza negra. Pero principalmente el movimiento pentecostal nace del wesleyanismo. Y el wesleyanismo es claro en su doctrina de la salvación, de que la salvación se pierde, de que Dios no te escoge, sino que Dios simplemente te abre el camino para que tú puedas decidir. Entonces, el pentecostalismo es arminiano, wesleyano en su doctrina de la salvación. Mientras que los grupos carismáticos no hay un consenso. Hay incluso grupos carismáticos, hay iglesias carismáticas que tienen una doctrina de la salvación calvinista, como por ejemplo las iglesias Gracia Soberana, Sovereign Grace Churches. Hay iglesias como New Frontiers también en el Reino Unido que también van por ese rumbo. Entonces, segunda diferencia en soteriología, iglesias pentecostales, arminianas, wesleyanas. Iglesias carismáticas, hay todo un abanico de posturas. Tercer punto, escatología. El movimiento pentecostal nace a inicios del siglo XX, donde con mucha fuerza empieza a irrumpir, sobre todo en los Estados Unidos, el dispensacionalismo. Entonces, el dispensacionalismo es una nota clave del movimiento pentecostal. Todos los pentecostales clásicos son dispensacionalistas. En cambio, en el movimiento carismático, no necesariamente todos son premileniales. Hay algunos que sí lo son, como por ejemplo Calvary Chapel, y hay algunos grupos que tienen una tendencia postmilenial, como los del Kingdom Now o Reino Ahora. Por último, una diferencia también en cuanto a la búsqueda de santidad o específicamente en cuanto a la piedad externa. Los hermanos pentecostales clásicos enfatizan que la persona tiene que externamente evidenciar un separatismo del mundo, mientras que los carismáticos no ponen énfasis en esto. Y eso lo podemos ver claramente en la manera de vestir de los pentecostales. Los varones con sus sacos y corbatas, normalmente cuando van a la iglesia, y las mujeres con sus faldas largas, sin maquillaje y con el cabello largo. En las iglesias carismáticas no hay un énfasis en una búsqueda de la santidad externa, sino que se indica de que tenemos que vivir acorde a los tiempos, sin legalismos. Ellos calificarían a los pentecostales clásicos como legalistas, y que tenemos pues que mostrar una santidad que nazca del corazón y que no necesariamente tenga que representarse a través de una determinada manera de vestir o de hablar. Entonces, esas son las características eh, principales que diferencian a los pentecostales de los carismáticos. Entonces, los pentecostales podrían ser considerados carismáticos en un sentido amplio, sí, porque creen en todos los carismas, pero a su vez los carismáticos no son pentecostales en el sentido estricto de la palabra, porque no creen en el don de lenguas como evidencia inicial del bautismo en el Espíritu, porque no todos tienen una soteriología arminiana o wesleyana, porque no todos son dispensacionalistas y porque no buscan una santidad externa. ¿Cuáles son los grupos que más están creciendo e influyendo actualmente? Son los grupos carismáticos, de la segunda y tercera ola del pentecostalismo. A los pentecostales clásicos se les conoce como la primera ola del pentecostalismo. Incluso algunos estudiosos hablan ahora ya de una cuarta ola. La tercera ola
fue el movimiento de la Nueva Reforma Apostólica. Todos estos grupos que nacieron a inicios de los 80s y que continúan hasta el día de hoy. Vamos a hablar en otro video específicamente de estos grupos, porque son probablemente de los grupos que más presencia mediática tienen, dado que aprovechan muy bien los medios de comunicación, especialmente la televisión, para expandir sus ideas. Bien, hermanos, entonces espero que este video les haya servido un poco para entender las diferencias entre pentecostales y carismáticos. Dios les guarde a cada uno de ustedes. No se olviden, por favor, de que si están interesados en saber cuándo aparece un nuevo video, deben suscribirse en la campana de notificaciones y deben suscribirse también al canal, para de esa manera estar atentos y recibir información sobre cuándo aparecerá un nuevo video. Dios les bendiga y hasta un próximo video.